Y les invito a abrir la palabra del Señor en 1 Pedro, el capítulo 5. 1 Pedro 5. Les invito a leer unos versículos muy conocidos, desde el versículo 6 al 9. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Aquí esta lectura de la palabra del Señor. Y ciertamente, queridos hermanos, una palabra que cada día cobra mayor vigencia. Es una palabra que no es obsoleta o vieja, o que es para los ancianos solamente, pues esta porción particularmente está dirigida a los mancebos, o sea, a los jóvenes, como dice aquí en el versículo 5. Pero después lo va llevando a todos los hermanos y nos indica cuál es la forma en que debemos aprender a vivir delante de Dios. Y es, como dice el versículo 6, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y muchos creyentes viven, en verdad, aunque son convertidos, renacidos, han tenido tal vez la experiencia de salvación, pero no obstante viven con derrotas o con muchas tristezas en sus vidas, o en pecado, cuando es más grave todavía, y afanados tal vez por las cosas de este mundo, preocupados, y las conversaciones que tienen, eso demuestra cuando todo lo que hablan, lo que piensan, lo que dicen, tiene esa visión terrena, humana, carnal, cotidiana, donde no hay conversaciones de otro carácter. Esta mañana decíamos en la escuela dominical, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuánta verdad dice el Señor también en este sentido. Y justamente uno puede decir que esta gran mayoría de hermanos, del pueblo de Dios en general, sabiendo que el tiempo está cercano, que el Señor viene pronto, vive tan desaprensivamente en cuanto a lo que es la realidad del enemigo de nuestras almas. Y vuelvo a repetir, a veces lo aplicamos para los chicos, como enseñanza en la escuelita dominical, hasta lo enseñamos y hasta podemos hacer lecciones para niños. Pero luego, cuando eso tiene que ser aplicado a la vida cotidiana de los creyentes, es como que no se tiene la real dimensión de cuán terrible es este enemigo. Y cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, el único lugar seguro y amparados es humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y decimos que se vive desaprensivamente porque justamente no se tiene en cuenta, y muchos creyentes, por supuesto, ni hablar la gente del mundo que no tiene a Cristo, pero los creyentes
caen en engaños diabólicos. Y el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 2:11, porque no seamos engañados de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Acá lo presenta como un león rugiente que anda en derredor buscando a quien devore. Esa es la figura más clara de poder entender un animal tan fiero, tan tremendo, que cuando ataca y busca, bueno, es muy difícil que vuelva atrás en su empeño y en su tenacidad y en su ferocidad. Es muy difícil que un león vuelva hacia atrás. A veces uno ve documentales donde dicen, bueno, los animales que espantaron a un león, pero la realidad es que en términos generales es la mínima parte. Cuando un león ataca, lo más sabido es que es un animal que no tiene miedo. Esa es la diferencia con otros animales. No tiene miedo. Y cuando ataca, es muy difícil realmente librarse de su ataque. Y anda alrededor. Lo cierto es que uno se imagina o quiere pensar de qué manera un ser así ha de obrar con los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, la figura del animal es para que tengamos una idea de qué clase de enemigo tenemos y cuál es su ferocidad y cuánta su letalidad. Es decir, que cuando ataca lo hace realmente y no para herir solamente, sino que es para realmente matar. Y la palabra de Dios los describe a este nuestro enemigo, al cual no debemos tener en poco, ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros debe saber que permanentemente tenemos una lucha que el apóstol Pablo la define como que no es de carne o sangre, sino que son de potestades espirituales, poderosas en la oscuridad y en las sombras, en obras, y que no descansan, y que cuando pueden van a hacer aquello para lo cual están pendientes de la debilidad o de la vulnerabilidad de las víctimas. Nos dice en Efesios, el capítulo 6, vestíos de toda, en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. E insiste, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Un enemigo tremendo de carácter netamente espiritual. Aunque veamos eso a través de personas o de cosas o de elementos que se presentan, el hecho es que detrás de eso hay toda una hueste espiritual, un ejército de enemigos de los hijos de Dios, que permanentemente andan buscando a ver a quién devorar. Esa es la realidad. Y uno dirá, bueno, el campo de batalla, ¿cuál es? ¿Dónde está eso? Y bueno, uno de los principales campos de batalla que elige el enemigo para combatir contra los hijos de Dios, y casi diría que es el preferido, es a través de la propia mente, del pensamiento del Hijo de Dios, del pensamiento.
cuando pensamos y traemos a la memoria cómo empezó esto, empezó en el Edén, por lo menos con nosotros, ¿no? Con los hombres. En el Edén se presenta a la mujer y la tentación fue, miren ustedes qué notable, porque era perfecta la condición que ellos tenían. Era perfecta. Tenían todo. Dios le dio la tierra, le dio los animales, lo puso para que se gloríe sobre todas las cosas. Había una sola cosa que no tenían. ¿Cuál era? El fruto de la ciencia del bien y del mal. Era lo único que no tenían. Miren qué notable, porque uno puede decir, bueno, ¿por dónde vino el ataque? Bueno, el diablo sabía muy bien que lo puso en un huerto y le dijo, de todo árbol del huerto comeréis, menos del árbol que está en el medio. Y lo escuchó. Y allá fue. Y ese es el ataque a la mente de los creyentes, que siempre viene de esta manera tan engañosa, mentirosa, perversa y mala. Recordemos, lo hemos estudiado en los campamentos. El enemigo de nuestras almas no ha venido sino a ¿qué? A tres cosas: a hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo. Es permanente, es persistente. Hurtar, matar y destruir. Y lo ha de hacer a través de esta manera. Para ellos fue ofreciéndole algo que no tenían, lo único que no tenían. No le ofreció cosas que tenían. No los tentó con algo que les sobrara. Es astuto. Y a nosotros siempre ha de venir con algo que nosotros consideramos que nos falta. No lo tenemos, pero Dios sabe por qué no lo tenemos. Dios sabía por qué en el huerto del Edén les dijo, de tal cosa no comeréis, porque ese día moriréis. Ellos tenían que obedecer esa palabra. El diablo, en sus maquinaciones, porque no las ignoramos, utilizó un elemento que hasta el día de hoy sigue siendo efectivo, un método. El primero es cuestionar la palabra de Dios. Es cuestionarla. A ellos les cuestionó, al decir, con que Dios os ha dicho. ¿Qué necesidad tenía de cuestionar esto? Era la palabra de Dios. Era absoluta. ¿Qué necesidad había de interpretación de esto? Cuando Dios le dijo, de tal cosa no comerás. ¿Qué había de difícil para entender en eso? Eso no. Esta mañana hablábamos de eso, ¿no? De los intérpretes de la palabra de Dios. Cuando nosotros tendríamos que aprender lo sencillo que hace Dios el Evangelio para nosotros. Y que el mejor modo de interpretar la palabra es obedeciéndola. Al decir, no hagas. Hoy decíamos esta mañana, ¿qué tiene de interpretación? No hurtarás, no matarás, no adulterarás. Es muy claro, ¿listo? Y en este caso, no hagas. No hacer tal cosa sería interpretar con claridad la palabra de Dios y desmantelar las maquinaciones del enemigo que siempre vienen, en primer lugar, vuelvo a repetir, cuestionando la palabra de Dios. Cuestionándola de alguna manera. Cuando algún versículo nos advierte de algo y nosotros, en lugar de obedecer ese versículo, bueno, lo ponemos en duda.
porque cuestionar quiere decir poner en duda. Cuando Dios es claro en algo para que lo obedezcamos, y nosotros lo cuestionamos, lo ponemos en duda. Cuando sabemos que hay cosas que están claramente, que no deben ser codiciadas, por ejemplo. A veces tenemos todo, pero codiciamos, como dicen, al ser o al esposo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y viceversa. Tenían todo, pero había algo que les faltaba. Y era esa persona que no podían tener. Y eso lo codiciaban. Y en eso cuestionaban, y en eso caían, y en eso pecaban. Entonces, la palabra de Dios en primer lugar es cuestionada por el enemigo de nuestras almas en nuestro pensamiento. Hay dos versículos que son muy claros. Y lo podemos leer, miren. Uno se encuentra en San Juan, el capítulo 13, que es muy claro de cómo obra el enemigo siempre. San Juan 13. Luego de que habla de cómo Cristo había amado a los suyos hasta el fin, y los amólos hasta el fin, y en el 2 dice, y la cena acabada, entiéndase la cena de la Pascua en sí, no de la cena que el Señor instituyó, que de esa no participó Satanás, ni en este caso Judas, pero dice, y la cena acabada, fíjense este detalle, como el diablo ya había metido en el corazón de ¿quién? De Judas. Siempre es así. Primero, mete las cosas a través del pensamiento, en el corazón, en el centro del pensamiento de Judas. Luego, en el versículo 27, ya en este caso es más contundente. Y dice, tras el bocado, Satanás, ¿qué hizo? Entró en él. En este caso únicamente acontece en Judas. Pero en el pensamiento, en el corazón, es ahí el alma, el lugar donde trabaja el enemigo de nuestras almas. Y en eso va haciendo sus maquinaciones. Pues él conoce nuestras vidas. Conoce, no es omnisciente, no conoce todas las cosas, pero nos ve actuar. Y no es Satanás, porque no es que Satanás está detrás, es el diablo, que a cada uno le toca. Siempre decimos que cada uno tiene su ángel guardián, ¿no? Que cada uno tiene su ángel guardián. Bueno, en este caso también cada uno tiene su diablo que se ocupa de ver en qué manera lo puede devorar. La orden para todos es la misma, es la destrucción del pueblo de Dios, del creyente, del hermano o de la hermana. Primero en la mente, empieza trabajando ahí. Yo siempre digo, miren, hay cosas que delatan, a veces por decirlo de esta manera, cuál es la situación que está viviendo tal. A veces en los jóvenes, más que nada se ve eso, cuando empiezan a orar y dicen, Señor, no permitas que me aparte de tus caminos. ¿Y eso saben qué significa? Que ya le está trabajando en la cabeza el apartarse. Porque lo empieza a decir, lo empieza a pronunciar. Señor, no permitas que me enfríe. Es porque ya me estoy enfriando. Y le pido al Señor que me ayude y el Señor no me ayuda. ¿Por qué? Porque le estoy dando lugar a esos pensamientos. Le estoy dando cabida a esa forma de pensar. La primera obra de esta maquinación del diablo es poniendo en duda la palabra de Dios, cuestionándola.
Y eso lo hace en nosotros también, en nuestros corazones. Y decíamos esta mañana, con que empecemos a tener un poco de duda con una palabra, es cuestión de tiempo para que eso vaya creciendo. Cuando nos afirmamos y confiamos y obramos en fe y en confianza con un versículo de la palabra de Dios, tenemos la victoria y avanzamos en el camino de la fe. Crecemos como creyentes. Por contrario, cuando dudamos de un versículo, podemos estar seguros que en lugar de avanzar, empezamos a retroceder. Y decíamos hoy, y vuelvo a repetirlo, primero dudamos de un versículo. Si será o no posible tal cosa, si esto se cumplirá, o no creo que esto sea posible, creo que no creo que vaya. Cuando decimos no creo, no es que lo estoy poniendo en duda, es que no creo que esto pueda realizarse. En lugar de avanzar, retrocedemos. Hoy es un versículo, mañana ya es más. Y el diablo sigue obrando para que esa obra de maldad siga avanzando en nuestro corazón. Después, decíamos hoy, lo volvemos a repetir ahora porque tiene que ver con este tema, empezamos a dejar la lectura de las Sagradas Escrituras. No la leemos. Puede pasar la semana, y si no vengo a la iglesia el domingo, pueden pasar 2 semanas que la Biblia va a permanecer en el mismo lugar donde la dejé. Y si la tomo y la miro, muchas veces hasta la abro y la vuelvo a cerrar, por lo que lo primero que lee me resulta chocante, me hiere. Entonces prefiero no leerla, no meditarla. Ayer estaba arreglando un libro que se descoló de acá atrás, ¿no?, del lomo, y me sentí emocionado, porque es un libro que yo le presté a nuestra hermana Nélida mientras los días que estuvo en casa, ¿no?, que estuvo en el 2021, estuvo unos meses y estuvo leyendo, y de repente, como se cae la hoja, y esa hoja tenía anotaciones. Me di cuenta que era ella porque le conocía la letra y aparte ya no veía bien, pero tenía anotado los versículos y algunas palabras que se ve que escuchaba, porque ella después, como le costaba escuchar, se ponía los audífonos, ¿no?, auriculares serían, y escuchaba detenidamente los mensajes otra vez y anotaba los textos, después los leía. O sea, qué bendición, cómo siguió creciendo. Aunque el hombre exterior se fue desgastando, el interior, empero, creció hasta el día en que el Señor la llamó. Y esto es maravilloso, porque ya de una hermana así, uno puede decir, no, pero ¿qué se puede esperar de una hermana así? Ya no está sentada, no hace otra cosa, pero sigue creciendo, porque la fe, y creía en la palabra de Dios, la amaba y la obedecía en la manera que no era perfecta, por supuesto, ¿quién de nosotros es perfecta? Pero me emocionó, la verdad. Ayer estaba solo en casa, se cayó de pronto delante mío y me emocionó porque digo, qué cosa, qué hermosa la letra. Me pareció verla, que estaba con su virome y su cuadernito y sus papeles y anotaba. Podemos avanzar, no importa la edad. A veces pensamos que el avanzar es solamente para los jóvenes, para la lucha. Para eso están los jóvenes, para luchar, para ir adelante, para contender por la fe una vez dada a los santos. Pero también es para los mayores, para seguir creciendo en la fe y no quedarnos habiendo dudado de la palabra de Dios. Porque después hay otro tercer paso que hizo Satanás con Adán y con Eva. Primero, puso en duda la palabra de Dios.
la cuestiona. Segundo, pone una palabra propia. La niega, mejor dicho, la palabra de Dios. Primero la cuestiona, después la niega. Porque ¿qué le dijo a Adán y Eva? No moriréis. Y en nosotros, a veces, cuando tomamos tan desaprensivamente los ataques del enemigo, sí, pero bueno, no es tan grave, no es para tanto, no hace tanto daño. Bueno, tampoco es para matarse, no me voy a pegar un tiro por esto. Y no nos damos cuenta el daño espiritual que estamos sufriendo y que hacemos sufrir a los demás, y a la obra, a la familia, a los hijos, al esposo, a la esposa, al padre o a la madre, cada uno o en el contexto del trabajo, a los que nos miran, a los que miran y contemplan y a ver qué hacemos, qué decimos frente a determinadas situaciones, qué decisión tomamos. Ellos contemplan, mira, la gente del mundo mira, y sabe mejor que nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer. Y son los primeros que nos acusan cuando no hacemos lo correcto. Son los primeros que dicen, pero ¿cómo? ¿Vos no eras que eres creyente y que tal cosa no ibas a hacer? Porque el diablo es así. El diablo es así. Hace caer con sus mentiras, porque es mentiroso, padre de mentira, engañador. Hace caer y después es el primero que acusa. Y lo hace a través de los que nos rodean y nos hace oír sobre nuestra equivocación. Entonces, lo primero es cuestionar. Lo segundo, la negación. Y cuando negamos la palabra, cometemos los grandes errores. Porque esto entonces no puedo hacer. Porque minimizamos o cuestionamos o, mejor dicho, justificamos. ¿Nunca escucharon eso dicho tan común que hay entre determinado nivel de personas que dicen, y sí, mi papá roba porque tiene que dar de comer a la familia? O salgo a robar porque tengo que darle de comer a los míos. Entonces eso justifica una actitud de robo, de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, a veces los creyentes hacemos esas cosas. Justificamos nuestros actos porque pensamos que tenemos razón. ¿Pero por qué? Porque dejamos de lado las razones de Dios y establecemos las nuestras propias. Y entonces primero cuestionamos, luego negamos y tercero, el diablo lo que hace es establecer una palabra propia. Porque les dijo, con que Dios os ha dicho, no moriréis. Con que Dios os ha dicho, de tal cosa no comeréis. Sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como dioses. Y por último, no moriréis. Entonces, primero cuestiona. Segundo, niega. Y tercero, establece su propia palabra. Mas sabe Dios que el día que de comer, seréis como dioses. Y le pareció bien a la mujer un árbol para codiciable y un fruto para alcanzar sabiduría. Y cayó en el pecado. Y con el pecado de los primeros nos arrastró a toda la humanidad. Bueno, esa maquinación, en términos generales, sigue siendo siempre la misma. Cambian las situaciones, los lugares, las personas, las cosas, pero siempre ataca a través de la palabra de Dios, las sagradas escrituras. La Biblia nos dejó, el Señor nos dio para que en ella aprendamos el camino que debemos andar, la conducta que debemos tener. El cristiano trazado en las escrituras es el modelo a seguir. El Nuevo Testamento nos da la luz sobre el Antiguo Testamento.
Todo es la palabra de Dios, tanto el antiguo como el nuevo. No es para que cumplamos la ley, sino para que aprendamos. Están las figuras, las historias, para sacar lecciones espirituales a la luz del Nuevo Testamento y aplicarlo a nuestras vidas. Qué importante que es entonces no ser engañados del enemigo. Qué importante es preguntarnos, ¿cuáles son los pensamientos que están con los cuales el enemigo me está acosando? Puede venir a través de padecer enfermedades o necesidades o dolores. Siempre va a apuntar a aquello que más, en lo cual más débil estoy. Siempre va a apuntar ahí. No va a apuntar al momento donde estoy con toda la fortaleza. Cuando estoy solo, cuando estoy en las meditaciones de la noche, cuando estoy frente a posibilidades de hacer cosas que no debería hacerlo, pero creo que nadie me ve, entonces lo hago. En fin, sabe, es astuto, es engañador, ha envejecido con todos estos milenios en maldad. Es un ser que no sé cuántos miles de años de maldad tiene encima, porque envejece como él. Es un espíritu, pero su sabiduría va envejeciendo también. Siempre pensamos y lo comparamos con los hombres o con las mujeres, ¿no? Esta mañana lo decíamos, un niñito es inocente hasta que empieza a tener conciencia de pecado, pero no se puede comparar el pecado de un niño de 3 años con el pecado de un hombre de 30, y menos con el pecado de un hombre de 60, y menos con el pecado de un hombre de 90, que tal vez ya no lo hace desde el punto de vista de la motricidad. Pero esto, como dicen vulgarmente, no para, sigue andando. Es el espíritu de la mente. Por eso Pablo dirá, hay que renovarse en el espíritu de la mente, con el espíritu de Dios, con esa mente que es de Cristo, que Él nos ha dado, para tener cuidado de las maquinaciones, porque no ignoramos, no tenemos que ignorar. Cuidado, hermanos, pues el enemigo acecha permanentemente, es astuto, es cruel, es violento, es engañador. ¿Cómo combatirlo? Pues Cristo lo hizo y nos enseñó. Escrito está. No le dio lugar a ningún tipo de cuestionamiento o diálogos o lugar a la tentación. Escrito está por 3 veces y finalmente le dejó. Escrito está. ¿Y cómo conocer lo escrito? Leyendo la Biblia, teniéndola fresca en la mente y en el corazón, porque con toda seguridad, y eso lo digo por experiencia propia, antes de caer en pecado, Dios, a través de la palabra que hemos leído en algún momento, nos acusa, nos enseña, nos muestra, porque si no sería injusto, si no nos mostrara primeramente la macana que vamos a cometer. Él lo acusa. Lo que sucede es que muchas veces la voz de esa conciencia es acallada por la voz más fuerte de mi propia concupiscencia de pecado. Pero eso creció porque le di lugar al pecado, le di lugar en la mente y en el corazón a las maquinaciones del enemigo, y después digo, sí, el diablo metió la cola. El diablo no tiene la cola, no tiene cola. El diablo tiene maquinaciones, pero el aliado es nuestro propio corazón, perverso y engañoso, si no es crucificado.
Entonces, ¿de qué manera? Bueno, creyendo firmemente en la palabra de Dios, amándola, buscándola, leyéndola, aunque no esté bien, porque a veces nos pasa que no estamos bien, o anímicamente, o la situación que hemos vivido, pero me tengo que sentar y leer, algo me va a dar el Señor. Señor, ayúdame en tu palabra. Y si me pongo en reposo un poco y leo un salmo, bueno, ¿qué puedo leer? Pues no sé ni qué leer. Abro un salmo, Señor, y leo el salmo y lucho. Por eso dirá Santiago, cuando dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Está la posibilidad, queridos hermanos, de resistir esa obra diabólica, de rechazar, ya cuando empiezan los pensamientos nomás, no darle lugar, no permitir, porque sabemos cuándo empieza, pero no dónde va a terminar. Sabemos cuándo empieza a caer esa bola de nieve, pero no sabemos hasta dónde va a rodar y todo lo que va a arrastrar en su caída. Que nos quede este versículo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y busquemos al Señor y cobijémonos bajo la potencia de su fortaleza y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos ensalce cuando fuere tiempo. Y después que hubiere pasado la tentación, vamos a ver la bendición que tenemos por haber sido firmes, fieles y haber podido resistir una hora más, como dice ese himno, ¿no? Una hora más. Que el Señor pues nos bendiga rica, grandemente. Y si alguno no tiene a Cristo, la única manera de contender eficazmente contra estas cosas es recibiendo a Cristo Jesús como Salvador personal. Él venció al diablo, a la muerte, al mundo, a Satanás, todas las obras, por lo cual invita también a recibirle en el corazón, a creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente y eficaz para la bendición de cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande tiene el alma de poder encontrar en Cristo su Salvador personal. Sería librado de tantas cosas que de otra manera no puede. Y el creyente aún más, de poder contender eficazmente por esa fe que una vez le ha sido dada. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.